Ok, bueno, queremos platicar con ustedes un tema importante y hoy le hemos llamado ciclos y más ciclos. Entonces, si apuntas, si tienes chance de apuntar, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucede cada vez que cambiamos de año o cada vez que cumplimos años, porque se cierran ciclos, se abren otros ciclos. Y bueno, hace unas horas atrás, para ser exactos, unos 5 días, pues todos tuvimos de alguna manera la oportunidad de recibir el año nuevo, ¿sí o no? O eres de los que no festeja, eres de los que les gusta encerrarse en su casa y no hacer nada y todo el mundo está mal y yo estoy bien. O eres de los que de alguna manera el fin de año es algo especial, donde la familia se junta, comparten, comemos y más comemos. Y bueno, yo quiero pensar que cada año Dios abre un ciclo y abre otro ciclo nuevo. Y todos creemos que Dios abre una nueva oportunidad cada año. Y bueno, la gente podría decir, ¿y tenemos que esperarnos todo un año? No, no estoy diciendo eso. Pero sí es un hecho que cada año es una nueva oportunidad. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, no temas, y algunos dicen que está escrita 365 veces en alguna de sus variaciones. No temas, no temamos, no temáis, y podría ser así. Lo que sí es que hay frases y hay palabras que están escritas para que nosotros día a día podamos entenderlas y aplicarlas. Lo que sí es un hecho, y eso sí está totalmente escrito, es que la misericordia de Dios es nueva cada día. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, quiero enseñártelo en el libro de Lamentaciones 3:22. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día. Grande es tu fidelidad. Entonces, si alguien tiene duda de que Dios es misericordioso, esta es una prueba de que todos los días hay una nueva misericordia. Y algunos teólogos dicen, bueno, es que Dios es tan misericordioso y nos acabamos la misericordia un día antes que Él abre otra el siguiente día. Y cada día que podemos abrir nuestros ojos es una esperanza y son misericordias y es la compasión de Dios. Porque no importa qué tan malo sea el día de ayer, hoy tenemos una nueva esperanza. Y Dios puede ver, o Dios puede darnos ese mirar cada nuevo día con una esperanza y una fe renovada. Ahora, lo interesante es que los ciclos de Dios les llamamos temporadas. La Biblia marca temporadas o periodos de tiempo marcados como un favor de Dios. Eclesiastés 3:1 dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad, un tiempo para cada cosa debajo del sol. Y bueno, el rey Salomón escribió que hay una actividad bajo el cielo, pero reconocía que había propósitos divinos en lo que nosotros hacemos cuando entendemos que todos los días Dios abre una nueva misericordia y con tan solo abrir los ojos y decirle, Señor, gracias porque a partir de las 12:01 es una nueva misericordia. Y sabes, el apóstol Pablo escribió esta verdad en Romanos 11:33. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos.
pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Todas las cosas existen por él y para él, y él nos las ofrece. Todos los días son nuevas sus misericordias. Bien, ahí está. Bueno, iglesia, ¿todos estamos atentos? Sí, amén. Qué importante palabra, ¿no? La que acaba de compartirnos el pastor de Romanos 11, 33, 34, 35 y 36. Algunas ocasiones lo hemos cantado aquí, porque algunos que Dios les da esa encomienda de escribir cantos, lo han plasmado en un canto. Y es una de las partes, ¿no?, que en el libro de Romanos nos gusta, y quisiera volvértela a repetir. De igualmente la palabra que el pastor dio de Lamentaciones, apúntalo, subráyalo en tu Biblia. Es Lamentaciones 3:22. Y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Subráyalo, son de esas palabras que tienes que escribir en una gran cartulina y pegarla enfrente de tu cama o a la puerta del baño, para que esa palabra esté haciendo su obra en tu corazón. Pues cada día es una lucha, ¿verdad?, contra tantas cosas que se mueven en lo espiritual, y estamos viendo en estas épocas cómo ha aumentado tantas enfermedades que antes no se escuchaban, como la depresión, como la ansiedad, y la verdad es que nosotros no hemos estado exentos de sentirlo y experimentarlo, ¿sí o no? Entonces, lo hemos dicho una y otra vez aquí, que la palabra de Dios es la mejor medicina, pero también les hemos dicho que no solamente se trata de conocerla, sino de creerla y vivirla. ¿Están con nosotros? Vamos a vivir la palabra de Dios. Y Romanos 11:33 dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. A Él sea por siempre, y todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria de Él. Déjame decirte que algo parecido podemos encontrar también en la palabra, en el profeta Isaías, y también en la palabra profética de Jeremías. Y te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en Jeremías 23. Vamos a leer un poquito. Y ahorita que el pastor empezó a hablar de estas temporadas que nosotros tenemos que ver y vivir, repite conmigo, y vivir con esperanza. Con esperanza. Tenemos que vivir con esperanza cada día de nuestra vida. Y vamos a leer el versículo 18, 19 hasta el 22. Por favor, si no traes Biblia, por favor pon mucha atención, no te distraigas. Y dice así: porque
¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. El verso 20 dice: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderán cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y pon atención al verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. ¿A quién? A mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esto es una realidad. Ahora que el pastor nos está hablando de esta esperanza, la esperanza, el esperar no va acompañado de pereza, sino de acciones. La esperanza va acompañado con hechos que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y nosotros queremos pedirte que puedas tú entender que la presencia de Dios en nuestra vida es vital. Es como el oxígeno que nosotros respiramos, es como el agua que nosotros necesitamos para saciar nuestra sed. Es como ese alimento que necesitamos. ¿Quién de los varones se siente desesperado cuando tiene hambre? Allá 1, 2, los demás son mentirosos, ¿verdad? Porque la mayoría se desesperan. Pero no tienen hambre ahorita, ¿va? Ok. Ok, pero cuando dicen por ahí que cuando un hombre tiene hambre, ¿verdad? Se siente desesperado. Y así debe de ser nuestra conciencia, nuestra necesidad de Dios, es necesitarlo a Él, necesitar su presencia. Te voy a decir por qué, porque el tener su presencia, la presencia de Dios es la única que nos va a llevar por caminos rectos. Su presencia. No solamente el conocimiento, sino que es su conocimiento acompañado de su manifestación, de su presencia, como oraban aquí los pastores Ingrid y Gabriel. Necesitamos estar llenos de su presencia, buscarle, porque le necesitas darle tiempo, necesitas tener mayor intimidad. Déjame decirte algo y ojalá que lo puedas anotar. No solamente se quede en tu libreta, sino que lo entiendas y lo vivas. A mayor intimidad, a mayor tiempo que tú le des a Dios, va a haber mayor entendimiento y un mayor compromiso para estar y vivir con Él y para Él, como hemos leído en Romanos, porque todo le pertenece a Él y todo existe por Él y todo es para Él. Y todo lo que nosotros decidamos hacer, cuando tú estés tentado a hacer algo incorrecto, algo malo, te vas a detener y vas a decir: momento, ¿esto alaba al Señor? ¿Esto glorifica a Dios? ¿Esto es lo que quiere Dios? Vamos a aprender a tomar momentos cuando estamos en tiempos de necesidad, a decirle a Dios: ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo respondo? No sé, ahora las mujeres que somos tan emocionales, ya hablé de los hombres, ¿verdad? Que son desesperados cuando tienen mucha hambre, pero ¿qué tal las mujeres? Somos muy emocionales. ¿Cuánto necesitamos de nuestro Dios para que nuestras emociones estén sanas? Para que estén en equilibrio de acuerdo a la palabra de Dios. Lo necesitamos porque a veces nos vamos, ¿verdad?, hasta el suelo. Y con los cambios hormonales, ¿cuántos tienen problemas con los cambios hormonales? Así nos diseñó el Señor. No tenemos pena de decir. Al contrario,
contemos las maravillas de Dios. Yo he tenido muchos problemas con la parte emocional, cambios hormonales propias de la edad, propias de mi naturaleza. Pero te puedo decir algo, he experimentado tristeza, depresión, oscuridad, sí lo experimento, a muchos se los he platicado. Yo soy de las personas que no encubro, que no me da vergüenza decir algo. La verdad es que les digo a veces que paso terrores nocturnos, pero he podido, y te lo voy a decir así de claro, he podido comprobar en mi vida que la palabra es viva y eficaz y más poderosa que cualquier cosa, que cualquier medicamento. En verdad que cuando empiezo y me levanto, y si me levanto con tristeza por ese bajón hormonal que debería de estar alto cuando amanece, a veces lo tengo bien hasta abajo y me siento y me pongo a leer la palabra de Dios y ocurre algo sobrenatural. La palabra es vida, nos da vida, y entonces empiezo a tener esos tiempos donde tú empiezas a leer y escudriñar la palabra y de momento tienes la necesidad de cerrar los ojos porque estás sintiendo la presencia de tu Dios que te está hablando, que te está consolando, que te está diciendo ánimo, yo soy tu medicina, yo soy tu compañero, yo soy tu gozo. ¿Te acuerdas que la palabra de Dios te dice que por nada estés afanada? Que no estés triste, que estés alegre. Y entonces yo digo a Dios, Señor, ¿cómo si me siento así? Pero yo no tengo que dejarme dominar por lo que yo siento, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo decido abrir mi corazón y creerle y dejar que la palabra dé vida, entonces cuando siento ya, así le hacemos mi esposo y yo, y a veces hasta nuestros hijos, ¿no? Si estamos en la mesa leyendo, estamos estudiando y por momentos nos levantamos y a ver quién lava trastes y a ver ahora quién barre, ¿no? Y hacemos así un ratito y luego otra vez regresamos a la mesa y seguimos escudriñando, seguimos alimentándonos, seguimos comiendo la palabra. Porque eso es lo mejor que podemos tener y nuestros tiempos son efectivos. Déjame decirte que en medio de los momentos difíciles, como pastores hemos vivido grandes glorias, porque te podemos contar también de grandes glorias que hemos tenido en medio de densas tinieblas, y el pastor se los ha comentado, que él en algún momento de su vida experimentó la expresión que está en uno de los salmos, ¿verdad? Sentirse en un hoyo profundo y oscuro. ¿Quién no se ha sentido así? Y no hay nada, ni siquiera la compañera que está a tu lado o el compañero que está a tu lado tiene la posibilidad de ayudarte, porque solamente la luz de Cristo es la que nos puede sacar de esa oscuridad. Entonces, en medio de cualquier densa tiniebla, hemos experimentado una increíble luz de Dios. Pero necesitamos entonces ponerle acción a esta esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Pero que no sea solamente y no se quede aquí solamente en lo que tú estás aparentemente escuchando, sino que cada día tú puedas vencer. Porque también en medio de un tiempo de lágrimas, todo lo que tú puedas hacer a pesar de lo que estás haciendo, y que lo hagas bien, porque si tú lo haces bien, te aseguro que tendrás buena cosecha. Amén. Y bueno, las Escrituras nos hacen ver que como seres humanos tenemos la libertad de tomar ciertas decisiones, pero eso podría ocurrir en una pregunta. Bueno, si Dios es todopoderoso y tiene todo bajo control, ¿por qué nos deja a nosotros tomar nuestras propias decisiones? Y bueno, es uno de tantos misterios que hay en la palabra de Dios. Aunque Dios es soberano, sin duda entendemos, y esto es muy claro,
todos nosotros somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones, todos. Y todos pagamos de una manera buena o mala, no sé cómo decirlo, nuestras acciones. Inclusive, Dios nos permite responder a su oferta de salvación de forma de que tú aceptes a Cristo o de forma de que no aceptes a Cristo. Hasta en eso podemos tener esa opción sin que Dios deje de ser soberano. Pero una vez que nosotros respondemos por fe a la gracia de Dios en nosotros, claro, Él nos lleva por un camino hacia el llamado por el cual Él nos aceptó, nos salvó, pagó un precio y ahora somos sus hijos. Y la semana pasada decíamos, bueno, ¿somos llamados a qué? La Biblia solamente nos menciona, somos llamados a ser santos y todo lo demás se deriva de eso. Entonces, como seres humanos estamos muy limitados en las restricciones del tiempo. ¿A cuántos les gusta ser puntual? Yo tengo problemas con eso porque me gusta ser puntual. Me gusta calcular tiempos en idas, en venidas, en proyectos. En eso tengo un problema porque no toda la gente es así. No toda la gente es puntual. Entonces a veces le digo, Señor, esto no viene aquí, pero se los tengo que decir, Señor, ¿qué hago? O hago que ellos sean puntuales o yo me hago un despuntual, ¿qué hago? Tengo ese problema en mi cabeza. Eso es como un catarsis, ¿no? De decirles, es una sanidad interior. Y bueno, de verdad es que nuestra vida diaria está lleno de tantos contrastes, atravesamos tantas cosas, que a veces sentimos que estamos corriendo un maratón que no tiene un fin. Y es un hecho que todos nosotros, no hay ni una persona que no atraviese un valle o que no atraviese una montaña, que no esté en un desierto o que no pase por momentos de éxito. Pasamos también por fracasos, tenemos victorias, tenemos pérdidas. La Biblia dice que hay una temporada para todo. Lo que parece bueno, lo que no parece tan bueno, temporadas agradables, temporadas no tan agradables o desagradables, pero lo que sí escucha, iglesia, y apunta, ninguna temporada es para siempre. Ni la que está arriba, ni la que está abajo. Es una realidad. Las temporadas o estaciones de Dios tienen un principio, pero también tienen un fin. Todo lo que sucede bajo el sol tiene el control de Dios, pero empieza y termina. Y sabes, escribí un pensamiento de Martin Luther King, que era un pastor bautista y activista social famoso, muy famoso, porque él fue de las primeras personas que levantó la mano en contra de la esclavitud y del odio que tenían hacia las personas de color, por no decirles negros, porque a veces es un poco despectivo, personas de color. Él estuvo en la cárcel y cuando estuvo en la cárcel por ser activista, 8 pastores, grandes pastores, le escribieron estando él en la cárcel, diciéndole que no era el tiempo correcto para hacer lo que estaba haciendo, que desistiera lo más pronto posible. Pero Martin Luther King le contestó, nunca, escribe esto, nunca es el tiempo equivocado para hacer lo correcto. Nunca es el tiempo equivocado para hacer lo correcto. Nunca es el tiempo equivocado para arrepentirse. Nunca es el tiempo equivocado para servir. Nunca será el tiempo equivocado para dar tu testimonio de Jesús. Nunca es el tiempo equivocado para que tú seas salvo. Es un hecho. Dios nos llama para hacer algo. Somos santos, sí, somos apartados, pero no solamente se queda ahí. Tenemos que hacer algo.
Y la próxima semana seguramente estaré compartiendo acerca de diezmos, ofrendas y primicias de una forma que a lo mejor no la habías visto antes. Pero Dios nos prueba sumamente en nuestros bienes. En eso hemos sido siempre probados. Todas las personas son probadas en eso. Pero bueno, ese es tema para si no faltes la próxima semana, porque va a hablar el pastor de diezmos, o mejor no vengo. No, ven. O sea, con más razón ven. Así es, todo es por amor, ¿verdad? Nosotros enseñamos acerca del dar porque pues es algo que nos enseña la palabra. Y lo hemos dicho una y otra vez, Jesús mismo se dio. Él mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por ustedes. Los amo. Me encanta la canción que cantamos aquí, somos fruto de su amor, ¿sí o no? Y eso te tiene que levantar, animar, te tiene que tener así como firmes en el Señor, no decaídos. Ay, perdón que les diga una y otra vez, pero yo me desespero cuando los veo así tristes, con los brazos caídos y con bueno, Dios, tú los creaste a cada quien como quisiste, Señor. Bueno, recordemos que nuestro lema para este año es nueva temporada de cosecha llenos de su Santo Espíritu. Nueva temporada de cosecha. Claro que los que estamos entendiendo la palabra, los que estamos tomando la visión, lo vamos a poder hacer realidad en nuestra vida. Por eso estamos hablando de que tienes la decisión. Ahorita acaba de dar un ejemplo el pastor de este hombre que era un pastor bautista, metido pues de alguna manera en la política, se levantó en contra de la injusticia. Pero yo recordaba ahorita que él contaba también a nuestros pastores Holland, cuando ellos empezaron en el ministerio, siendo misioneros, muy jóvenes, a los 20, me acuerdo de la edad de la pastora porque lo platicó hace poco. Ella tenía 21 años cuando empezaron en las misiones y ellos se trasladaron a Puerto Rico. Mucha gente les decía que no era el tiempo, ellos estaban ya esperando un bebé, ya estaban casados, estaban esperando un bebé y les dijeron que era peligroso, ya ellas tenían muy avanzado el embarazo, pero ellos oyeron la voz de Dios de que tenían que salir para allá. Y cuando nace el bebé, no estaba el pastor con ella porque el pastor estaba haciendo la obra de las misiones y ella estaba sola en el hospital sin hablar español. No entendía ni una gotita de español, ni hablaba una gotita de español. Y entonces nace su primer hijo, Steven, y ella nos platica que nace sin esófago. Eso fue algo trágico porque el niño no podía alimentarse. Entonces tuvieron que desde recién nacido ponerle una sonda directamente al estómago para que por ahí la madre lo estuviera alimentando. Y claro, los que no estaban de acuerdo con que ellos hicieran algo y que siempre de alguna manera va a haber alguien alrededor murmurando, criticando, diciéndote no hagas, como le decían a Martin Luther King, se atrevieron a decirle, no están en el centro de la voluntad de Dios, por eso les pasa esto. Desistan. Y finalmente, así como ella pudo entender, se puso de acuerdo con los médicos, tuvieron que atender al niño ahí en esa isla que en aquellos tiempos se consideraba una isla, Puerto Rico, pues pequeña, insignificante, y Estados Unidos todo lo contrario, ¿verdad? En esos años una nación poderosa. Y sí, no digo que no sea así,
Ha sido una bendición Estados Unidos para muchos, porque ellos han enviado misioneros a todo el mundo, en especial para Latinoamérica, para que se propagara el evangelio. Y déjame decirte que cuando la pastora, años después, el niño se fue recuperando de toda esa situación y estuvo en Estados Unidos, y en una de las citas ella nos dijo así, en una de las citas con un médico muy, muy renombrado, pero muy jactancioso. Ella decía como de los presumidos. Dice que le preguntó, ¿quién operó a este niño? Y ella le platica su historia, que fue un médico en Puerto Rico, un latino. Y cuando le dice su nombre, dice, no lo puedo creer. Ese médico acaba de estar con nosotros, es una eminencia médica. Él nos acaba de dar una capacitación acerca de todo esto. Con razón es una cirugía tan perfecta. Entonces ella, alabando a Dios, dijo, no estábamos en el lugar inadecuado, no estábamos en el tiempo inadecuado. Dios nos envió a Puerto Rico para una misión de Él, pero ahí fue atendido mi hijo para que viviera. Amén. ¿Qué le parece si le aplaudimos al Señor? Sus victorias, su gloria. De esas cosas son las que tenemos que contar, que Él es fiel, que Él es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana, y no solamente eso, sus bendiciones ahora las tenemos. Y bueno, entonces 2025 se debe de caracterizar, iglesia, en un real compromiso. Anota, por favor, un real compromiso, ya lo dijimos, establécete en el estudio y la práctica de la palabra. Establécete en el estudio y en la práctica de la palabra, pero también establécete para enseñar y compartir la palabra. Amén. Anótalo para que ahí sepas qué tienes que estar haciendo. Establezcámonos en el ayuno y en la oración. Dice la palabra que si alguno está triste entre vosotros, ore. ¿Sabes por qué dice eso? Porque normalmente cuando estamos en tiempos de aflicción, sí o no, oramos. Oramos porque oramos. Y dice la palabra, si alguno está alegre entre nosotros, cante salmos, himnos a su Dios. Por eso cuando les decimos aquí, ¿verdad? Los de la alabanza o los que estamos ministrando aquí, canta, alégrate, aplaude, levanta tus manos, porque estamos gozosos por nuestra salvación, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estamos gozosos porque Él nos salvó, porque Él ha estado perfeccionando nuestra vida, porque Él nos está llevando a la santificación cada día, si nos dejamos y oramos. Y entonces, por eso es que se debe de notar, decía el pastor Enrique, se debe de notar que hay gozo y hay alegría en nuestro corazón, se debe de notar que hay fe, se debe de notar que la palabra de Dios está alumbrando tu vida, que hay luz en tu corazón, que aunque la tiniebla está muy densa, hay luz en tu corazón, hay esperanza. Eso sí, la palabra de Dios también dice que seamos santos como nuestro Dios es santo. Porque ¿quién verá a Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Quién puede ver a Dios? Los puros, los humildes, los limpios, de manos limpias. Ya nos ha justificado Cristo, pero ahora nosotros tenemos que vivir nuestra santificación y parecernos cada día más a Él. Y te aseguro que en la medida de una mayor pureza en tu vida, de una mayor santidad, vas a experimentar la presencia de Dios.
Lo dijo la pastora Ingrid hace un momento que leyó. Era prepárense, les decía Josué, ¿no? Pero santifíquense, santifíquense, límpiense. Y hay muchas partes en la Biblia donde tú vas a encontrar eso. Cuando se tenían que preparar para algo y este 2025 tiene que ser así. Santifiquémonos, iglesia. Santifiquémonos. Enfoquémonos primeramente en las cosas espirituales como número uno. Ahora, después les voy a compartir. Aquí no podemos compartir porque no tenemos pantalla que se vea clara, pero la pastora Holland nos compartió en el año nuevo. ¿Quién conoce las llaves, no? Que se usan en la materia de español para todo lo que es la redacción o para querer compartir algo? Decía, tu lista de prioridades 2025, y estaba en el punto número 1, lo que dice Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego prioridad 2, 3, 4, 5, 6, hasta la que tú tengas, estaba entre una llave, y todo esto será añadido. Todo esto será añadido, pero recordémoslo y hagámoslo. Y bueno, hablando de temporadas o del diseño de Dios, toda la tierra, por ejemplo, está basada en las estaciones que el Señor nos da. Por ejemplo, en México y en muchas partes tenemos 4 estaciones, ¿no? Si se las saben: invierno, verano, otoño, primavera. Pero ¿sabías que hay lugares donde solamente tienen 2 estaciones? Solamente primavera y verano. Yo sería muy feliz ahí, de verdad que me encanta el calor y no el frío. O hay lugares donde solamente es invierno. No sé si ahora me ha dado por ver esos reportajes de lo que hacen las personas para poder sobrevivir en un lugar a menos 40 grados centígrados. Yo digo, qué barbaridad. 40 grados centígrados. ¿Qué hace la gente en ese nivel de frío? Si aquí amanecemos a 5 grados y ya nos estamos quejando, ya se ve el hielito ahí, o ¿cómo le llaman? La escarcha ahí en el pasto. Menos 40 grados. Yo digo, qué barbaridad. Pero bueno, dentro de su diseño, pues Dios tiene cuidado porque nos da ciertas estaciones o temporadas, así como también nos da temporadas de alegría, de tristeza, de conflictos, de paz, altas, bajas, nacimientos, pérdidas. Pero lo que tenemos que entender es que no importa la temporada en la que nosotros estemos o en la cual tú consideras estar, debemos estar seguros de que no tenemos un Dios ausente, sino siempre presente. Siempre Dios está, a pesar de que pudiéramos sentir que Él no está tan cerca. Pero es un hecho que Él está, solamente está tan cerca, y alguien dice, está tan cerca de la forma en que tú puedes abrir tus labios e invocar el nombre del Señor. Así es tan cerca a Él. Y mira una palabra que me gustó en Ezequiel 34:26, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta forma en que el profeta lo dice, y me gustaría que fuera una palabra también para tu casa, para tu hogar y para tu familia. Dice, bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Y la verdad es que todos esperamos lluvias de bendición. No creo que haya alguien que espere lo contrario. Hasta por sentido común sería algo raro. Pero ¿cuál es la temporada actual que tenemos como iglesia? Y nuevamente anota,
Por tu palabra echaremos la red ahora bajo el poder del Espíritu Santo. Y entendemos que nuestra misión con M es ser discípulos, ser discípulo y hacer discípulos. Entonces, vámonos a Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y sabes, esta parte escritural la hemos leído un sinfín de veces. De verdad que la hemos leído, creo que es la parte escritural que más se lee en todas las iglesias. Pero déjame decirte algo importante que debemos de considerar cuando Jesús, cuando menciona esta parte escritural, ir por todo el mundo, no formaba parte del pensar judío normal, porque ellos creían que como era el pueblo escogido, Dios no iba a escoger a otros y no era necesario compartirles de nada a nadie, solamente lo que el pueblo judío podía recibir. Es más, ni siquiera era una palabra adecuada para los no judíos. O sea, ninguno, ni judíos ni no judíos, tenían la obligación de ir a compartir siquiera el mensaje de salvación, que apenas lo estaban conociendo realmente, pero no era algo tan común. Cuando Jesús, de muchas frases y enseñanzas, cuando Jesús menciona eso, la gente dice: ¿cómo? O sea, necesitamos salir, somos judíos, somos hijos de Abraham, no necesitamos otra enseñanza, ni necesitamos salir de nuestra comodidad, porque todo lo hemos recibido de parte de Dios. Jesús vino a quebrantar mucho de los pensamientos judíos acerca de que ellos eran los únicos, los principales y los únicos necesarios, y Jesús no enseñó eso. Entonces, sabemos que este mandato, cuando Jesús se los dice a sus discípulos, no es de que les diga: id por todo el mundo, e inmediatamente ellos dijeron: sí, Señor, nos vamos, ya estoy listo y salgo rápido. No fue así. Entonces, hasta que vino la persecución, unos años después de los cristianos, es cuando ellos entienden que debían de cumplir esta palabra. Entonces la gente dice: es que ¿cómo hubo persecución? Bueno, es que si Dios no hubiera permitido la persecución, no se hubiera cumplido esta palabra y ni tú ni yo estaríamos evangelizados, porque solamente era el pueblo judío y lo que podían recibir ellos. Entonces Dios había una temporada de persecución para que se alistaran. Órale, vámonos, porque aquí los van a matar y necesito que estén vivos para que vayan a predicar el evangelio. No fue hasta que la iglesia fue perseguida cuando ellos entendieron este mandato. Y sabes, hay una historia de un capellán del ejército que una vez dijo al duque de Wellington: ¿crees que tenga alguna utilidad que llevemos el evangelio a las tribus de las colinas de la India? ¿Será que la recibirán? Y el duque le respondió: ¿cuáles son tus órdenes? ¿Cuál es la orden? Ir y predicar el evangelio. No es preguntar si la gente lo va a recibir, no es preguntar si qué voy a hacer si alguien le comparta y no la acepta. No es esa la respuesta. La respuesta es: ¿cuál es la orden? Ir y predicar. ¿Sencillo? No, pero es algo que tenemos que hacer. Primera carta a los Corintios 15:6. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía siguen vivos, aunque algunos ya han muerto. ¿Sabes? Muchos teólogos piensan que esto de la Gran Comisión no solamente fue para los 12 una orden directa, fue para todos los demás que estaban siendo seguidores de Jesús. Porque a veces decimos: bueno, es que esa fue una orden para los discípulos.
híjole, si nada más nos dedicamos a ver cuál fue para los discípulos, no nos van a dejar nada para nosotros, iglesia. Era una orden para todos aquellos que estaban siendo enseñados por Jesús. Claro, Él se dirigía a sus apóstoles en forma especial, pero el cumplimiento de la tarea era para todos. No solo había una responsabilidad directa de los discípulos, sino de todos los oyentes. Tenemos, iglesia, tenemos una responsabilidad. Piensa en algo. Y yo sé que a veces pudiéramos decir, es que el pastor quisiera tener más gente para tener una iglesia más grande. No, piensa esto. Cada gente que llega a la iglesia que no conoce de Cristo es una persona salvada. Una persona salvada de irse a un lugar sin Cristo, para la gente que le da miedo que diga infierno, pero eso es una realidad. Entonces no se trata solamente de llenar por llenar, sino es una persona más salvada. También por esas personas vino a pagar Cristo. Entonces imagínate, si somos 300, vamos a suponer que somos 300 personas, poquito más menos. Si cada uno de nosotros se dedicara a una persona a evangelizarla, discipularla, en un año, 365 días, 52 semanas tienes oportunidad. ¿Cuántos seríamos a fin de año? Es rápido, seríamos 600 o no. Y si empezamos el próximo año con 600, en 2 años, ¿cuántos seríamos? 1200. Oh, qué fácil matemáticas. El problema es que no tenemos la intención de compartirle por lo menos a uno en un año. ¿Sería algo tan difícil? Dedicarte a una persona, que le evangelices, que le enseñes, que lo soportes, bueno, entre comillas, tener paciencia, hablarle, darle seguimiento, un año, para que él finalmente dé fruto, se establezca. ¿Sería algo complicado? Creo que sí, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta hacerlo. Pero de verdad que eso fuimos llamados, a predicar las buenas nuevas. No es regaño, sugerencia. Bueno, qué importante lo que dice el pastor acerca de que a veces nos tenemos que tolerar, ¿no? Cristo nos toleró, nos soportó. Dice que por eso nos prolongó su misericordia, ¿no? Recuerdan que ahora en el aniversario estuvimos hablando acerca de lo que ocurrió ese día del Pentecostés, que fueron llenos de su Santo Espíritu y que cayó como lenguas de fuego repartidas en todos ellos. Y la gente que los oía hablar, y yo me imagino que gente culta, y ellos recuerden quiénes eran los discípulos. Todavía no llegaba Pablo ahí, pero los discípulos, ¿se acuerdan que decíamos que eran considerados como del vulgo, para no decirles vulgares, ¿no? Del vulgo, incultos. Y toda esa gente que los oyó hablar en diversas lenguas y los oyeron hablar las maravillas de Dios. Y Pedro, con esa autoridad, se levantó y citó lo que estaba en la parte profetizada de Joel, que iba a ocurrir en los postreros tiempos. Será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los hijos, sobre las hijas, sobre todo. O sea, esa parte nos deja ver que no iba a haber acepción. Los únicos que podemos decirle a Dios no somos nosotros, ¿sí o no? Esa es la condenación, dice la palabra de Dios, que teniendo la salvación no la quieran. Pero todos los que la quieren, todos los que tenemos el privilegio de que Jesús haya venido y tocado nuestra vida, tenemos su Santo Espíritu.
Déjame leerte algo, si lo quieres buscar también en tu Biblia, en Números. Números 11:29, por favor. Fíjate qué tremendo, eso nos lo predicaron los pastores Ingrid y Gabriel el sábado del aniversario, la posada, ¿verdad? Cómo las personas en el Antiguo Testamento pues no tenían lo que hoy nosotros tenemos, iglesia. Era solamente el privilegio para unos cuantos. ¿Lo recuerdan? A los que Dios llamaba, pues él se comprometía con aquellos que él llamaba y venía sobre ellos ese Espíritu Santo, ese espíritu de poder, y ellos eran capaces de poder dirigir a pueblos, a grandes encomiendas, ¿no? Como la de Noé, que ahorita estamos en la lectura de los primeros días y estamos viendo cómo Noé obedeció y tardó aproximadamente 120 años en construir el arca. Pero permaneció obediente, terminó hasta el final y se salvó él y toda su casa. Así es que este es un reto de que nosotros podamos en este 2025, y hablamos de 2025, yo sé que tiene que ser por siempre, pero qué padre es podernos poner objetivos, ¿verdad? A corto, a mediano, a largo plazo. Y ver que en esa parte que nosotros tenemos ventaja, la aprovechemos, porque el contexto un poquito de lo que vamos a leer ahorita, se los voy a contar porque es muy larga esta parte en este libro de Números. Es cuando Moisés está dirigiendo al pueblo de Dios y el pueblo de Dios por todo se quejaba. ¿Lo recuerdan? Nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros no somos de los que nos quejamos, ay, ¿qué sí hay y qué no hay en la iglesia? ¿Cómo es y qué no hacen los hermanos? ¿No? No somos así. Pero ellos sí eran así. Y bueno, llegó un momento en que Moisés estaba tan agobiado, tanta era la carga de la queja del pueblo, porque querían carne, porque querían que él les resolviera todos los asuntos, que él habló con Dios y le dijo, ya no lo puedo soportar, o sea, ya no puedo más, prefiero que me quites la vida, ¿no? Pero fíjense en el verso 16, ¿están conmigo en la Biblia? Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y fíjense, aquí hay una frase igual como la que compartió la pastora Ingrid hace rato. Dice en el verso 18 o 19, 18 dice, pero al pueblo dirás, santifíquense por la mañana y comerán carne, ¿no? Y ahí les está respondiendo Dios. Pero bueno, vámonos hasta el versículo, y aquí lo anoté, 29. Y bueno, sucedió que sí, exactamente pasó como Dios le dijo a Moisés, y descendió, y fueron esos hombres, esos 70 hombres fueron llenos del Espíritu. Y entonces empezaron a profetizar. Pero dice que por ahí andaban perdidos 2, y también empezaron a profetizar, pero sí estaban en la lista de los 70, pero no estaban reunidos en ese momento con los 70. Y un joven los oyó profetizar y corrió hacia Josué y le dice, Josué, hay 2 varones ahí que no me acuerdo cómo se llaman, ahí están en la historia, aquí está, Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Dice, estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento.
27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Elad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Repite conmigo: impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tú tienes celos por mí? ¿Qué sigue? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Claro, decía Moisés, tan fuerte es esta carga, pero ojalá todos tuviéramos. Y lo tenemos a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Lo tenemos, o sea que los pastores de ahora ya no tenemos las mismas cargas que antes, ¿verdad? Tal vez, no sé, dice que tiempos difíciles hacen hombres fuertes y tiempos fáciles hacen hombres débiles. Pero tenemos esa gran ventaja, iglesia, varones. El Señor durante estos días, desde antes del aniversario, durante el aniversario, algo que el Señor ponía cuando mi esposo y yo nos sentamos a estudiar es: oren por sus varones. El día del corandeo también es el Señor diciéndonos: levanten a sus varones a orar. Los que vinieron vieron que estuvieron varones orando aquí al frente. Es importantísimo, varones, varón, que le creas al Señor. Créele al Señor que eres muy importante para la obra de su reino. Créele que eres la cabeza de tu hogar, pero que también eres un sacerdote para cuidar primeramente tu casa, pero también para servirle al Señor. La iglesia necesita a sus varones levantados. Oí puras voces como medias. La iglesia del Señor necesita a sus varones levantados. Cristo es su cabeza. Él está con ustedes. Aquí nosotros vemos todas las inconvenientes que ellos tenían, pero ustedes ya no. Hay una frase que mi esposo puso en su estudio que hizo: tan lejos está Dios como de nuestros labios, cuando recibimos a Jesús, de nuestros labios como de nuestro corazón. Ahí está, pero tienes que creer quién eres, tienes que creer que no puedes hacer nada si vives apartado de Él, que te tienes que conectar con Él, que Él quiere usarte. Él quiere que entiendas que su sangre preciosa te ha hecho un vaso digno y que lo puedes hacer si tú te aferras a Él, si tú te estableces en Él. Y nosotras las mujeres estamos también como hijas muy amadas de Dios para ayudar a nuestros varones, para que tomen su lugar, su posición, para que bendigan nuestro hogar, para que bendigan a nuestros hijos, para que nos enseñen la palabra. Para eso están ustedes, varones, los amamos, creemos. Y de verdad, gracias por todos los que están levantados. Es importante que ustedes empiecen por su propia casa, que encuentren la unidad y que también, si nosotros estamos en unidad en nuestra casa, vamos a hallar la unidad en la iglesia, el compañerismo. Y así como dice el pastor, es difícil. A veces llegamos a cansarnos porque es tanta, lo voy a decir así, la necedad, la estupidez que vemos. Se oye fuerte, pero es algo bíblico. Y entonces el que no quieran y el que no quieran llega a cansar. Pero no nos rendimos y entendemos lo que le dijo Jesús a Pedro: si me amas, pastoréalos, apaciéntalos, no los dejes. No nos reunimos aquí por conveniencia. Jóvenes, lástima que se fueron los jóvenes.
Pero bueno, tienen que socializar ellos para que también puedan influenciar. Dice que los fuertes influencian a los débiles, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios este año, y lo va a tomar el que lo cree, el que lo tome. A ver, ¿cuántos varones pueden decir amén? Pero con corazón. Creámosle al Señor. Amén. Bueno, vamos a la última parte ya. Vámonos a Hechos 14:21. Libro de los Hechos. Vamos terminando. Y dice aquí algo interesante acerca del primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Dice: después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisida, donde fortalecieron, es decir, donde alentaron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Y bueno, si habría alguna fórmula para poder compartir las buenas nuevas, creo que esta sería una buena oportunidad. Porque dice que después de compartir la buena noticia, el evangelio, entonces ellos levantaron discípulos, les dieron seguimiento, los fortalecieron, los animaron, les invitaron a continuar en la fe. Pablo y Bernabé hicieron algo con esas personas que habían sido alcanzadas para Cristo. Ellos guiaron a las personas a una decisión auténtica de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero no se queda solamente así. ¿Sabe? Deberíamos preguntarnos qué pasa en esos eventos evangelísticos, y no estoy dando mi opinión acerca de si es malo o es bueno. Solamente quisiera considerar qué pasa cuando hay miles de personas que reciben a Cristo. ¿Qué pasa con sus vidas? ¿Quién les da seguimiento? ¿Quién las ve? ¿Quién ora por ellos? ¿Quién les enseña? ¿Dónde están? No estoy diciendo que son malos los eventos, no lo estoy diciendo. Pero ¿qué sucede después? El después es importante. Porque sabes, cuando alguien recibe a Cristo, el enemigo pone una mira sobre esa persona para que esa persona no continúe en su crecimiento y en su salvación. Entonces ahí entramos nosotros, los que estamos obedeciendo la gran comisión, para ayudar a esas personas cuando el enemigo está sobre sus vidas, para hacerlos arrepentirse de la decisión que ellos tomaron. Para eso está la iglesia, para eso estamos tú y yo. Romanos 10:14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y sabes, quitémonos ese pensamiento de que el proceso de poder ir y hacer la comisión es algo muy complicado. Solamente Dios nos está diciendo que obedezcamos a una orden de Él. Solamente es eso. Hagámoslo, iglesia. Ya tenemos que hacer algo. Traer gente, predicar gente,
discipular gente, retener gente, ayudarle, darle seguimiento. Creo que es un proceso por el cual muchos de nosotros estamos aquí y se ha dado en nuestras vidas. Pero de verdad que podemos hacerlo, debemos hacerlo. Bueno, entonces para los que están anotando, establezcámonos en estudiar y en aplicar la palabra de Dios. Establezcámonos en el ayuno y en la oración. Establezcámonos en la unidad, siendo uno, ayudándonos los unos a los otros, con un corazón. La clave es el corazón sencillo, humilde, que está dispuesto a mantener la unidad. Una persona en la iglesia, cuando es madura, hace todo lo posible porque la iglesia esté unida, porque la iglesia pueda vencer los obstáculos, las divisiones, las contiendas, los pleitos. Una persona madura es la que no siempre es la que tiene la culpa, pero la que sabe pedir perdón, la que sabe restaurar las relaciones. Esa es la persona madura, porque la persona madura es la que se interesa no en lo suyo, sino lo que le interesa a Dios. Y déjenme decirles que una de las cosas que podemos aprender en la palabra de Dios, después de ese día del Pentecostés, podemos ver cómo se hallaba la iglesia. Ellos estaban enfrentando los tiempos difíciles donde habían matado a su maestro, donde les estaban impidiendo que mencionaran aún el nombre de Jesucristo. Se los prohibían. Pero el libro de Hechos describe que en el 2:46 dice que ellos perseveraban unánimes cada día. ¿Puedes repetir conmigo? Unánimes cada día. Ahora fíjate en dónde se mantenían unánimes cada día. Dice, en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vivían la unidad. Aquí cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces estamos aquí el domingo juntos, pero entre semana hay grupos de conexión que se mantienen unidos orando. Casi todas las semanas tenemos grupos de conexión y en las casas estamos compartiendo el pan y orando y estudiando la palabra de Dios. Es momento de que te añadas a un grupo de conexión, de que tomes la visión y de que podamos desarrollar lo que les hemos enseñado, porque algo que les enseñamos a los que llegan a los grupos de conexión es a conectarse con Dios. Por eso le pusimos grupos de conexión, a conectarse con Dios a través de su palabra. Les enseñamos a conectarse con Dios a través de la oración y aún les enseñamos a ayunar. Les enseñamos a conectarse con Dios. Y no solo eso, sino a permanecer en Dios. Pero también, ¿sabes qué les enseñamos? A compartir a Jesús. ¿Puedes repetir conmigo? Compartir a Jesús. No solamente es una enseñanza, es la necesidad que tiene el mundo y el mandato que nos ha dejado Dios. Estábamos viendo las estadísticas por lo que les platicaba de los varones que se quitan la vida. Aproximadamente al año han subido las cifras en todo lo malo. 700,000 personas al año se suicidan. 700,000, de los cuales se contabiliza que el 75 u 80% son varones. ¿Se dan cuenta cómo los engaña el devorador?
¿Saben por qué? Porque al varón le cuesta más trabajo creer. Pero ténganlo como algo bueno. Eva fue engañada, pero el varón le hizo caso a la mujer. Él no fue engañado, porque tienen algo peculiar que Dios, como Dios los creó, por eso los puso como protectores, no solamente como proveedores. Yo sé que muchos se enfrascan en trabajar, y en trabajar, y en trabajar, y está bien, pero que el trabajo no te robe el tiempo con Dios, que tu trabajo no te robe tu compromiso con Dios, que tu trabajo no te quite la oportunidad de relacionarte con Dios, y que nada nos quite también la posibilidad de compartir de Dios con otros.